Cuando una persona se sienta a pensar y a deducir en cuántas oportunidades, habiendo un barrio plagado de unidades básicas, kirchneristas, podría haber cualquier persona acercado una solución real a cuestiones en las cuales ni siquiera había necesidad de hacer otra cosa que lo correcto, lo debido y lo que corresponde. Podría elegir millones de ejemplos, pero tomo como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la cuestión de revisar, hacer una revisión sobre la postergación de los trámites y los impedimentos creados a algo que en realidad era tan simple como sacar un DNI, y todas las cosas que se hicieron al respecto. Cada vez que me fue robado, en qué periodos electorales se hacía una postergación del mismo para que yo no pueda registrar material. Si eso lo sumás y lo agregás al hecho de hurtos cometidos contra mi propiedad intelectual, evidencias y demás cuestiones, y a eso le sumás el hecho concreto sobre lo que en ANSES, mi abuela hace 10.000 años que puede cobrar y nunca han facilitado, y sopesás ante todo eso, todo el esquema militante comunicacional tejido en mi contra durante todos los periodos electorales, que te manden un mensaje cuando tu abuela está agonizando para que te vayas a la concha de la lora a ver si podés hacer un peso, en vez de si realmente las cosas son así y hay buena voluntad, ¿por qué no prestar una agilización de cuestiones que corresponden? ¿O por qué no prestar algo para facilitar la velocidad, la gestión de acciones donde se encuentre la verdad, donde se pueda ejercer justicia, en vez de dilatar a alguien en un montón de artilugios para que se vaya a la recalcada concha de la lora a ver si soluciona algo que es ridículo, es realmente de tan y tal magnitud de mala voluntad y mala fe que lógicamente toda persona coherente que pueda deducir y pensar qué es lo que se está haciendo, solamente lo puede tomar como un acto de mala fe. Entonces, si la conducta hacia mí, además de incurrir en eso, cuando defiendo a una mujer porque hay una bestia que es un golpeador y demás, intenta cambiar roles y acusarme a mí de hacer lo que hace él, cuando lo que yo hice fue lo opuesto, entonces ya no es una mala intención o un error, sino que es un programa de continuas y constantes malas intenciones, donde todo el tiempo se está tratando de hacerme ir a un lugar o hacia otro para que se me pueda seguir y perseguir, elaborando y desarrollando un montón de emboscadas que además han sido prometidas como amenaza durante años y que muchas de ellas han sido concretadas. A mí no me parece que eso parta de una buena voluntad ni de un espíritu de mantener una legalidad, digamos, siquiera, ¿no? Incluso. Y eso que no soy de las personas que considera que la legalidad está por encima de toda situación ética, es decir,
Si mañana alguien dice que es legal asesinar a la mitad de la población, yo no lo voy a considerar lo correcto, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Para no estar divagando en cuál es el impedimento que uno tiene ante qué, por más que una persona lo firme y lo selle como una ley, ¿no? De hecho, miles de conductas que han sido establecidas y aceptadas por mayoría han terminado muchas veces en genocidios y en barbaridades. Entonces, insisto, en el nombre de cada tótem, de cada ícono y de cada dios se han hecho las atrocidades más enormes que se pueda cometer contra la humanidad. Y acá parece haber una lógica donde se ha abrazado, donde se ha amado la injusticia, el engaño, la mentira y la prepotencia por encima de la lógica, la coherencia, el compañerismo. No es un futuro que se señala como una defensa de logros, sino que parece más bien una moral de la destrucción de cualquier conquista popular, digamos. O sea, no es que yo estoy planteando una diferencia ante personas que en realidad me plantean a mí una idea coherente donde ellos han obrado consecuentemente con las ideas que plantean, entonces yo pueda sentir que sus ideas son sinceras, que su ideología es sincera y que el deshonesto soy yo. No, yo siento que personas que partieron siempre de engaños y estafas plantean retóricamente conceptos que yo vivencio como ideales e invierten los roles de relación entre cómo me conducí o, y cómo se conducen ellos. O sea, hay y siempre basada en un caudal de excusas donde no tuvieron nunca una posición de decir, bueno, en realidad nosotros partimos de esta intención hacia vos, tal sector, tal persona, partimos de esta intención hacia vos y mantenemos esta intención hacia vos. ¿Y cuál intención sería aquella de la cual yo podría partir hacia quienes irrumpen en mi vida, generando un caos y un desastre, sino otra que la de tratar de entender basados en qué lo hacen? Pero eso no se puede poner en discusión porque el único que no tiene el beneficio de la duda soy yo, ¿no? Es decir, si ellos sentencian que una cosa es como a ellos se les antoja, es como a ellos se les antoja y punto. En cambio, si yo digo que y demuestro que algo no es coherente, ellos no pueden estar puestos en duda. Entonces las relaciones que ellos plantean son todo lo que parta de vos está mal, todo lo que parta de nosotros está bien. Y ese es el principio básico de una tiranía. Especialmente cuando se llega a la incongruencia de pensarme a mí como alguien que quiera ser golpista con un gobierno plagado de sectores o de personas, personajes puntuales a los cuales les he tenido profundo afecto y en algunos casos hasta he considerado que de todas las experiencias democráticas que viví eran personas mucho mejores representativamente que otros personajes que han sido gobierno. Lo cual no incluye, lo cual no implica, y lo mismo podría decir al respecto de algunos opositores puntuales, algunos muy puntuales, que me parecen como políticos, personas que por lo menos tienen una idea y una situación donde realmente no han tenido una visión en la cual ellos podrían sentarse
a dar de abrazos con la derecha para ver cómo le cagan la vida al pueblo, ¿no? Ah, pero no, a no tomar eso con estas expresiones, a no tomarlas por el lado de la suspicacia, porque habría que puntualizar en cada caso sobre quién hablo, ¿no? Pero no me parece sincero ni confiable que ante urgencias que son realmente preocupantes, no se desea hacer una revisión sobre las responsabilidades reales. Yo desearía recordar que no se vio esta vez en vivo, porque quizás a veces termino desconfiando de alguien puntual que cómo se han armado las cosas, ¿no? A mí me afectó mucho la época donde se me invitaba a un diálogo y demás y termina, para mí, asesinado Iván Hein o suicidado. Si querés vos podés decir que yo puedo estar equivocado y demás, pero con todo lo que vi y vivencié yo antes, yo no lo consideré y no lo considero una casualidad. Eh, Hay muchos casos y muchas situaciones donde yo me quedé preguntándome cómo podía algo suceder después de determinadas acciones anteriores y de determinadas frases y demás. Verdaderamente es muy fuerte y es choqueante que vos hables con una persona, una abogada que es amistad de alguna persona de tu familia, por ejemplo mi abuela, que vos la cuidás, que hables de algo que te pareció extraño y que aparezca degollada, ¿no? Creo que cambiaría la relación incluso para con las personas que querés, si vos ves que las personas que querés defienden a alguien que dijo algo que, que pueda terminar en algo así, ¿no? Y creo que después podés seguir sumando broncas si te van dando señales de que han tenido que ver en una atrocidad de esas características, ¿no? Por eso es que yo, cada vez que intentaba hablar con algunas personas y me ponían negativas y yo quería explicar esto no es como ustedes lo están planteando, no se me dejaba hablar. Es evidente que los enemigos estaban al lado de las personas a las cuales había que condicionar su opinión en mi contra, ¿no? Entonces, yo podría dar muchos más ejemplos como ese, pero cito ese. Me parece que hay cosas que deforman la actitud de alguien, que terminan cambiando la actitud de alguien, situaciones que no pueden ser medidas desde el lugar en que algunos proponen que sean medidas. Esto es como una primera parte al respecto, ¿no? Es como una primera parte al respecto y es muy dolorosa. La necesidad de saber la verdad después de tantos hechos no puede ser abnegada. Es una necesidad legítima, real, no es una necesidad caprichosa. O sea, no estamos hablando de que una persona quiere saber la verdad para cagar a otro, sino todo lo contrario. Una persona quiere saber la verdad porque sospecha que se le puede hacer a muchas personas más algo muy terrible y que pueden ser muchas más vidas perdidas en la impunidad de que no se sepa quién tiene qué responsabilidad en qué. Y si esto no es una visión democrática de alguien que realmente desea la verdad para que las memorias no sean tergiversadas, para que la historia no la escriban criminales, y si esta no es una lógica en defensa de la justicia, entonces que los señores me expliquen cuál sería la otra opción.